Listo. Inca Barcas, directora de egresados y empleabilidad, con su presentación. Listo. Buenos días a todos. Mi nombre es Karen Ardila de Anchan Atlántico y Magdalena y le queremos dar la bienvenida en esta mañana pues a esta charla que nos parece súper relevante debido a lo que todos sabemos lo que está pasando. Por lo tanto, también le damos las gracias a Brigado Urrutia por traernos al experto en estos temas, a Andrea Cruz, asociada senior, que también nos apoya mucho desde Barranquilla para poder conectarnos con las personas idóneas en la firma. Y la idea pues es que comentemos lo que está pasando, que nos digan ustedes pues qué han visto, qué han analizado pues con la relación entre Colombia y Estados Unidos y qué podemos esperar. Así que bienvenidos, Andrea. Muchas gracias por acompañarnos y te doy la palabra para que nos puedas presentar a Camilo. Buenos días a todos, espero que en esta mañana estén todos muy bien. Hoy tengo la dicha y el honor de presentar a Camilo Castrillón, quien nos va a hacer este conversatorio sobre relaciones comerciales entre Colombia y Estados Unidos, las nuevas reglas del juego, teniendo en cuenta pues todos los cambios que el presidente Donald Trump ha introducido en la relación, no solamente entre Colombia y Estados Unidos, que es lo que nos atañe en esta conversación, sino también pues a nivel global. Camilo es director de la práctica de aduanas en Brigado Urrutia del 2021. Es un abogado con más de 13 años de experiencia y ha sido reconocido por Chambers and Partners como un Associate to Watch en varios años consecutivos y además es abogado de la Universidad Javeriana, además de tener su LLM en UCL en Londres y pues tiene amplia experiencia en todos los temas aduaneros. Junto con José Francisco Mafla dirige la práctica de aduanas en Brigar Urrutia. Y quería también aprovechar la oportunidad para contarles un poco de Brigar. Brigar es una firma de abogados, como ustedes saben, en donde tenemos más de 200 abogados expertos en cada uno de los temas en los que manejamos. Específicamente, Camilo es experto en temas de aduanas y comercio exterior. Su práctica, él se dedica 100% de su tiempo a ahondar y a profundizar en esta práctica de aduanas y comercio internacional. Y por eso nos caracterizamos también los abogados de Brigado Urrutia, precisamente porque cada uno se enfoca en su área de práctica. Tenemos oficinas acá en Barranquilla, también en Bogotá y en Cali, y aparte de tener nuestro equipo muy robusto de aduanas y comercio internacional, tenemos también todas las áreas del derecho. Entonces, por favor, los invitamos a que este sea un espacio en el que podamos reflexionar juntos sobre estas relaciones comerciales, pero también que puedan ustedes conocer un poco de lo que hacemos, de nuestra perspectiva y nuestra expertise, y podamos más adelante pues profundizar en nuestra relación con ustedes. Por favor, cualquier duda que les surja en relación con la conversación, vayan apuntando sus preguntas en el chat. Si no las podemos evacuar al final de la reunión, lo que podemos hacer es mandarles las respuestas por correo o tener una llamada breve con ustedes para andar en cualquier tema que les gustaría trabajar. Y no siendo más la explicación, Camilo, te doy la palabra para que podamos iniciar con la charla. Perfecto, Andrea, no, muchísimas gracias. Para mí, la verdad es que también me alegra mucho volver a AmCham en Barranquilla, con quien hemos trabajado de la mano. Nuestra oficina en Barranquilla pues siempre ha estado muy cercana a la cámara, y pues nos alegra pues abrir este espacio pues para sus afiliados. Eh, Ahí ya están viendo mi presentación, ¿verdad? Sí. Sí. Ok. Entonces, pues, les voy a hacer como digamos, un rápido, digamos, vamos a ir rápidamente por los temas que queremos tratar. Eh, Primero haciendo pues obviamente una claridad, es que hoy en día, como ustedes saben, noticias sobre esto que se llama la guerra arancelaria o la guerra comercial y demás, pues hay noticias todos los días, cada minuto, por todos los medios de comunicación. Entonces, básicamente que todos hemos sido expuestos a una cantidad de información enorme, que muchas veces uno no sabe cómo procesar, si esto ya pasó, si esto
Entonces, la idea es que voy a abrir mi charla como en dos partes, ¿sí? Una primera parte, pues, va a referirse como tal a esto que nosotros hemos denominado tensión comercial entre Estados Unidos y Colombia con un nuevo panorama en construcción. Y lo hemos llamado tensión comercial, no lo hemos llamado ni guerra ni no. Digamos que, y en esto, a mí me parece que siguiendo precisamente las palabras de la doctora, perdón, María Claudia, a nivel nacional en AmCham, esto se vuelve una oportunidad, digamos, cada vez que existen momentos así en la historia que, pues, valga decirlo, este es un momento inédito, nunca antes, digamos, Estados Unidos por allá al inicio de los 29 de la Gran Depresión, tal vez es el único antecedente histórico que existe sobre el uso de aranceles para, digamos, como una política monetaria. Pero digamos que unos movimientos como los que hemos visto en los últimos meses realmente no tienen antecedentes en la historia, digamos, mundial. Si esto, digamos, no debe ser, por lo menos desde nuestra perspectiva, ser considerado debe ser tachado, digamos, de forma negativa. Digamos, ustedes lo han visto en este tipo de tensiones, hay ganadores, hay perdedores, hay tendencias que se generan, pero ahí surgen muchas oportunidades. Ya vamos un poco a hablar de eso. Entonces, en esa primera parte vamos a hablar sobre este tema de la tensión comercial entre Estados Unidos y Colombia. Vamos a ver, pues, cuál fue esa cronología o qué es lo que ha pasado, digamos, desde ese difícil domingo que tuvimos a finales de marzo, cuando pues empezó todo este anuncio, porque además recuerden que Colombia fue la primera economía pues que tuvo, digamos, o que fue reprendida de alguna forma por el gobierno de los Estados Unidos con los aranceles y eso pues obviamente empezó a denotar la política del presidente actual de los Estados Unidos en esa materia. Vamos a ver un poco, hablar un poco sobre las normas que amparan esa política de los Estados Unidos, cuál es su relación con nuestro Tratado de Libre Comercio, por qué Estados Unidos le impuso aranceles a Colombia, cómo quedamos nosotros además en comparación con otros países. Vamos a hablar de algunas industrias en particular, cómo, digamos, cómo quedaron tras o cómo van quedando, digamos, tras estos movimientos en los aranceles y cuál ha sido la posición además de Colombia frente a esta, digamos, frente a esta etapa nueva que tenemos con nuestro principal socio comercial, ¿vale? Y en segundo lugar, vamos a hablar también sobre otros cambios muy recientes. Este es un cambio recientísimo también de hace no más de mes, unas 4 semanas, que realmente pasó un poco por debajo como de agache, como inadvertido, pero que nosotros consideramos que sí va a tener un impacto importante en las relaciones de inversiones, no solo de compañías norteamericanas en Colombia, sino también de colombianos invirtiendo en Estados Unidos. Y digo que ha pasado un poco de agache porque en cierto sentido es un tema técnico, es un tema denso que voy a tratar de hacerlo lo más digerible posible, pero para que todos entendamos que, digamos, si bien el titular de subió el arancel, bajó el arancel, estas compañías se están quedando, seguramente, digamos, el proceso casi que, pues digamos, que está surtiéndose en Estados Unidos en relación con la guerra con China va a tener no solo unos impactos entre estos dos países, sino también van a llegar a afectarnos. Entonces, digamos que al margen de todos esos temas comerciales, también hay unos temas en nuestra relación bilateral con Estados Unidos que han pasado, que están pasando y que van a tener seguramente un desarrollo futuro. Entonces, sin más preámbulos, vamos a empezar. Como se los comentó Andrea y Karen, si hay dudas y demás, pues les agradecemos dejarlas en el buzón de preguntas y respuestas en el Q&A y con mucho gusto, pues al final de la charla los podemos revisar. Entonces vamos en primer lugar a hablar sobre
todo lo que tiene que ver o lo que ha trascendido en la tensión comercial, digamos, entre Colombia y Estados Unidos. Primero es importante, digamos, ubicarnos en esta línea de tiempo porque han pasado muchas cosas, ¿sí? Y esta línea de tiempo, digamos, tiene como los hitos principales de lo que ha trascendido en nuestra relación con Estados Unidos desde el 26 de enero a cómo estamos a la fecha, ¿sí? Entonces recuerden que ese 26 de enero, domingo en la tarde, el gobierno colombiano, recuerden que nosotros decidimos pues no aceptar unos vuelos con unos migrantes que habían sido deportados desde Estados Unidos y ante la negativa del gobierno colombiano, pues de aceptarlos, el presidente Trump, a través de, digamos, Twitter, porque esto ni siquiera existió una orden ejecutiva, sino que fue realmente, perdón, X, ya ni siquiera Twitter, sino X, señaló que en efecto se iban a tomar, digamos, o se iban a imponer unos sobrearanceles correspondientes al 25% al valor a todas las mercancías que pues fuesen provenientes de Colombia y con destino a Estados Unidos. Entonces, ese fue el primer campanazo. Fíjense que ya pues ya vamos para 2 meses de esa medida. Pero, como ustedes saben, por vías diplomáticas se pudo afortunadamente, digamos que frenar y reversar esa medida, ¿vale? Es una medida que además no alcanzó ni siquiera a estar en una orden ejecutiva y esto pues es importante siempre estar uno chequeando. ¿Por qué? Y digamos esto lo recomendamos nosotros y es que em, también abro aquí un paréntesis, es que nunca en la historia de Estados Unidos, viendo publicaciones recientes, un presidente había emitido tantas órdenes ejecutivas en los primeros 100 días de su mandato, ¿sí? No era usual que el Ejecutivo en Estados Unidos, digamos, emitiera tantos actos administrativos con fuerza, digamos, vinculante. Y en Estados Unidos, que esto es lo otro relevante, pasa algo, digamos, similar a lo que pasa en Colombia, es que las órdenes ejecutivas, muchas de ellas pueden ser emitidas sin competencia sobre algunos aspectos, que es en últimas lo que le ha pasado al presidente Trump, no en materia arancelaria, porque en materia arancelaria ya vamos a ver cuál es la norma que en Estados Unidos, digamos, le da esa competencia al presidente de Estados Unidos para pronunciarse y cambiar incluso, pues, digamos, las tarifas arancelarias, sobre eso sí tiene competencia, pero muchas otras medidas, sí, como por ejemplo migrantes, por ejemplo, manejo de fondos, temas presupuestales, que a pesar de que tienen una restricción para el Ejecutivo, hemos visto que el presidente Trump ha manejado a través de órdenes ejecutivas. Entonces, aquí el llamado es a siempre verifiquemos, ¿sí? Siempre verificar la veracidad y además el alcance de la medida, ¿sí? Porque muchas veces, digamos, el titular se queda un poquito corto, ¿sí? El titular de la noticia se queda un poco corto frente a lo que realmente cubre, por ejemplo, el cambio arancelario o, digamos, no es claro. Entonces, siempre hay que ir a ver. Ahí, y esto también es muy relevante, la página, digamos, más relevante es la de la Casa Blanca, en donde están todos los press releases que hace, digamos, el gabinete, y que es muy importante en particular para todos los temas arancelarios, porque allí se están publicando todas estas series de órdenes ejecutivas que emite la presidencia de los Estados Unidos. Entonces, en primer lugar, digamos, estuvo ese 26 de enero. Nosotros, por vías diplomáticas, reversamos esa medida inicial del 25%. Luego vino otra fecha, pues, muy importante, que fue el 10 de febrero, que es una medida además que sigue estando vigente y que además nos sigue afectando a nosotros como Colombia. Recuerden que el 10 de febrero Estados Unidos impuso un arancel del 25% a todas las importaciones de acero y aluminio en general para todos los países, digamos, para esos bienes independientemente del país exportador. Consecuencia, nosotros pues estamos incluidos ahí. Si bien digamos que nosotros no somos grandes exportadores de ese tipo de bienes, pues sí es importante pues tener en cuenta que
cómo nos puede impactar esa medida. ¿Sí? Entonces recuerden que eh, cuando un mercado se cierra o cuando es difícil acceder a un mercado, pues ese inventario que ya existe en el mundo, pues se va a muchos lugares, ¿sí? Y muchos de esos lugares incluso puede ser Colombia, ¿sí? Y cuando esos excesos, digamos, de producción buscan una relocalización a nivel global, pueden afectar industrias locales, pueden causar, digamos, daños inesperados a una economía. Entonces ahí nos toca estar a nosotros muy pendientes, digamos, en particular con esos excesos de producción que no van a entrar a Estados Unidos. Incluso pues ya se ha dicho que mucha de esa producción, por ejemplo, que viene de Europa del Este, de algunos países de Asia, va a terminar seguramente aquí en nuestro país. Entonces, seguramente el Ministerio de Comercio pues va a estar muy atento a esto. Luego viene el 4 de marzo, también es, digamos, un día importante porque recuerden que ese día Estados Unidos, el presidente Trump le impuso un 25% de arancel a todas las importaciones de sus vecinos comerciales, con quienes además tiene pues un acuerdo comercial, el TMEC, y empezó a ponerle ya los primeros aranceles a su gran rival comercial que es China. ¿Sí? Por supuesto, digamos que tanto China como sus vecinos comerciales, México y Canadá, pues todos empezaron a anunciar medidas de retaliación. China empezó también a poner, digamos, un arancel similar a las importaciones de Estados Unidos. Y toda esa campaña, no sé, seguramente ustedes lo vieron, mediática en particular de Canadá en cuanto a dejar de comprar productos norteamericanos y enfocarse, digamos, más en las compras locales, que es en últimas en todo lo que derivan pues este tipo de enfrentamientos comerciales. Luego viene un punto muy importante que además, valga decirlo, pues digamos, es la industria automotriz, pues es una industria muy importante, muy delicada. Ustedes saben que el mundo estamos en una transición, ¿sí? De los vehículos a gasolina hacia los eléctricos y hacia los eléctricos en últimas, pero haciendo esa transición a través de los vehículos híbridos. Entonces es una industria muy sensible, todos, digamos, para nadie es un misterio que pues China, digamos, es el gran campeón en cuanto a producción, ¿sí? A unos costos y con una tecnología bastante avanzada de vehículos eléctricos. Y obviamente, pues esto no solo posa una amenaza sobre Estados Unidos, sino también sobre, pues digamos, continentes como el europeo, que ya también han empezado, como ustedes lo han visto en noticias, a poner una serie de restricciones al ingreso de automóviles o de vehículos chinos a estas economías. Entonces, ese 26 de marzo, Estados Unidos impuso un 25% de arancel a todos los vehículos importados en medida que entró pues, recientemente el 3 de abril y pues obviamente todavía no se ha pensado, en Estados Unidos como ustedes saben hay unos aires de recesión y todavía digamos hay en cierto sentido un stock de automóviles importante en el país, pero digamos lo que han dicho los expertos y lo que uno puede leer digamos en prensa especializada es que más o menos en unos 30, en unos máximo, unos 60 días, todo ese stock de mercancías va a empezar a agotarse, ¿sí? Y cuando ese stock de bienes empieza a agotarse, es cuando Estados Unidos realmente va a empezar a sentir, digamos, el peso, por ejemplo, de estos sobrearanceles a estos vehículos. Hay uno de los principales afectados, pues digamos que inicialmente fue México, ¿sí? Donde pues digamos que se trasladó mucha parte de la producción desde hace más de 15, 20 años desde el centro de Estados Unidos hacia, pues digamos, hacia Estados Unidos, hacia México, perdón. Y pues digamos, otra cosa va a ser el mercado chino con los aranceles que estamos viendo ahorita. Luego pasamos al 5 de abril, que es, digamos los movimientos más recientes en relación con digamos, los temas arancelarios. Recuerden que el 5 de abril Estados Unidos decidió imponer lo que llaman como aranceles recíprocos, ¿sí? Sobre el 10%, perdón, con arancel ad valorem del 10%.
y cubrió más o menos unos 90 países. Y decidió, digamos, el 9 de abril, algunos días después, que además, pues ese 9 de abril es importante porque no solo fijó que ese arancel del 10% pues iba a tener una duración de 90 días, es decir, vamos a vernos el 9 de julio qué sucede, pero adicionalmente impuso a la China un arancel del 145%. Sí, digamos que ese es como de los movimientos más agresivos que ha tenido el gobierno Trump frente al gobierno chino. Entonces, eso es básicamente, digamos, lo que ha pasado. Estados Unidos ha excusado, digamos, más bien ha soportado, digamos, esas decisiones administrativas digamos, en algo que ellos determinan como una emergencia nacional. Digamos, esa emergencia nacional está, digamos, soportada en que, y esto pues ha sido repetido no solo por el presidente Trump, sino por Peter Navarro y todos, digamos, todos esos asesores que nosotros hemos oído que están hablándole al oído del presidente Trump, y es que Estados Unidos en particular en los últimos años pues vino acumulando un déficit comercial, es decir, importa más de lo que exporta, pero llegó a un punto crítico desde el 2020 a la fecha, ¿sí? En donde ese déficit comercial aumentó en casi un 40% y pues digamos al cierre del 2024 alcanzó 1.2 trillones de dólares. Entonces, ese fue, digamos, como esas cifras de 2024 fueron lo que ya, digamos, para el gobierno de Estados Unidos marcó como tal un hito fundamental para empezar a tomar estas medidas. ¿En dónde, digamos, apoya Estados Unidos o cuáles son las bases legales, digamos, de tomar esas medidas? Las principales, digamos, son tres regulaciones. Algo que, digamos, la primera que es el International Emergency Economic Powers Act o IEPA, como es conocido, que digamos, esta es una ley federal en la cual, digamos, el Ejecutivo frente a la declaración de una emergencia nacional, que en este caso, digamos, es una emergencia económica que se ha argumentado y, digamos, se ha trabajado así por el desbalance económico que ha generado en los Estados Unidos desde hace pues más de una década, según los argumentos pues del gobierno actual, ha llevado, o más bien justifica que Estados Unidos tome medidas arancelarias en relación con los países que puedan afectar su economía. Entonces, esa es como la primera ley federal que se invoca. El segundo es el National Emergency Act, que también es una ley federal, que es la que regula, digamos, cuáles son las características o los requisitos que deben cumplir o que deben cumplirse en Estados Unidos para decretar una emergencia, en este caso nacional, digamos, por virtud de asuntos económicos. Y finalmente está el Trade Act, que es como la ley de comercio de 1974 de Estados Unidos, que tiene una sección muy importante que es la 604, que es la que yo les decía que es la que habilita al Ejecutivo para que modifique directamente los aranceles. Esta es digamos, es una norma clarísima, ese artículo de esa sección 604 es la que habilita al presidente Trump para que, digamos, determine si es el 10, si es el 50, si es el 125, si es el 145, digamos, esa es la provisión jurídica habilitante. Entonces, em, esta primera orden ejecutiva, digamos, ha habido dos órdenes ejecutivas muy relevantes. La primera fue esta que hablamos, que fue la del 2 de abril, y la segunda es esta que fue la del 9 de abril, que es en la que, digamos, con la orden ejecutiva, que ustedes pueden ver ahí el título, y es con la que estamos moviéndonos hoy en día en el universo arancelario con Estados Unidos. Entonces, aquí estamos hoy en día. ¿Qué hizo esa orden ejecutiva del 9 de abril? Como saben, suspendió por 90 días, es decir, hasta el 9 de julio del 2025, todos los aranceles específicos contenidos en un anexo que está en esa orden ejecutiva. Hay unas exclusiones, entonces ya vamos a ver que no todo nuestro universo arancelario quedó sujeto a ese 10%, ¿sí? Que es la tarifa, digamos, general que le puso a todos los países, excepto por China.
porque a China, recuerden que le puso, digamos, inicialmente se habló del 125 en la prensa, pero luego tuvo que venir digamos, la secretaria de gobierno de presidencia a decir como que ese 125 debía entenderse sobre el 20% que ya estaba aplicando sobre China. Entonces, cuando eso quedó claro, pues fue evidente que la medida no solo, porque si uno ve la orden ejecutiva no dice el 125, sino el 145, sino dice el 125. Pero ya con la aclaración que hacen sí, desde el Ejecutivo, se entiende que en la práctica es una medida arancelaria del 145%. Y una de esas justificaciones para ese 145% es que China, digamos, pues no el Parlamento, sino digamos el Ejecutivo chino se había reunido y había determinado que le iba a poner aranceles al gobierno de Estados Unidos a todos los productos originarios de Norteamérica un arancel del 84%. Entonces, cuando Trump se entera de ese 84%, pues obviamente dice, ok, ustedes me ponen el 84, yo me voy por el 145%. Entonces, en eso nos estamos moviendo hoy en día. Esta es la orden ejecutiva más reciente, ustedes la pueden encontrar ahí, está, digamos, la cita, esta presentación nosotros con mucho gusto se las vamos a compartir para que ustedes puedan acceder. Ahora, ¿qué es importante acá? Recuerden que nosotros tenemos un acuerdo, ¿sí?, de promoción comercial con los Estados Unidos, ¿sí? Y inicialmente se dio el debate de, oiga, pero si yo tengo un acuerdo de libre comercio, ¿sí? Un acuerdo de promoción comercial, técnicamente hablando, ¿por qué Estados Unidos me puede a mí variar esas prerrogativas? ¿Sí? Entonces, ahí digamos que el trasfondo jurídico es que Estados Unidos, invocando sus leyes federales, puede incluso desconocer eh, temporalmente, digamos, los acuerdos internacionales a los que haya llegado porque sus leyes federales así lo indican. Y si uno mira, digamos, el Tratado de Libre Comercio que nosotros tenemos, el acuerdo de promoción comercial que tenemos con Estados Unidos, en efecto, ellos se reservan la posibilidad de que invocando, digamos, emergencias económicas, desastres o, digamos, cualquier situación que pueda poner en peligro la economía norteamericana, pues pueden, digamos, regular sin tener en cuenta los beneficios o las desgravaciones que se hayan otorgado a través del acuerdo que tenemos con este país. Sin embargo, pues digamos que pues obviamente eso sorprende porque Estados Unidos, como ustedes saben, no tiene muchos acuerdos comerciales. Digamos, nosotros somos creo yo, de los pocos países que gozamos de tener un acuerdo de promoción comercial con los Estados Unidos. Puntos importantes, digamos, a tener en cuenta y que creo que además sirven mucho en este momento. Hoy y mañana, por ejemplo, va a estar el secretario adjunto del USTR, del representante comercial de Estados Unidos aquí en Colombia. Ya voy a hablarles un poco de por qué motivó esa visita. Recuerden que nuestra ministra de Comercio encargada estuvo la semana pasada en Estados Unidos. Hay unos temas en particular del sector automotor, sector automotriz que están incomodando a Estados Unidos. Digamos que eso ha sido públicamente conocido y eso pues motivó, digamos, esa visita. Pero lo importante es que nosotros sí tenemos un marco normativo en el cual Colombia puede acercarse, ¿sí? En virtud de digamos, de estas provisiones de nuestro acuerdo de promoción comercial para que las relaciones y en particular ese 10% sea desmontado rápidamente. ¿Cuáles son? Entonces, pues, digamos que empezando por el preámbulo, recuerden que pues, el acuerdo de promoción comercial, a pesar de las asimetrías que existen entre pues, el gobierno, pues, entre un país como Estados Unidos y Colombia, digamos que lo que busca es evitar pues, distorsiones en el comercio recíproco. El artículo 2.3 habla pues sobre que las partes no pueden incrementar o adoptar nuevos aranceles sobre mercancías originarias. Ya sabemos que pues esto pues tiene una excepción cuando,
¿sí? Por cuestiones de emergencia económica, alguno de los países miembros pues invoca su regulación interna para proteger su economía. El artículo 5.5 nos habla sobre que las partes se deberían esforzar por notificar previamente a la otra de modificaciones significativas en las políticas de importaciones. Claramente, digamos que pues ese artículo 5.5 pues ha sido en cierto sentido pues pasado rápidamente pues por el Ejecutivo actual, pero digamos que en cierto sentido no nos han abierto las puertas. Digamos que, como ustedes saben, y esto pues ha sido ya discutido, es el gobierno Trump es muy transaccional, ¿sí? Es muy de negociación. Entonces, fíjense que a pesar de las medidas que se han impuesto, pues siempre están dispuestos a revisar y a negociar. ¿M? Está el artículo también 21.1 en el cual pues se señala que las partes deben procurar siempre llegar a acuerdos sobre interpretaciones. Sobre esto nos vamos a referir en la segunda parte de esta charla, en particular en esos ajustes que hizo la nota interpretativa número 9 sobre el capítulo 10 de nuestro acuerdo comercial con Estados Unidos, que tiene que ver con el capítulo de inversión extranjera. Y finalmente, el artículo 21.14 sobre que las partes pueden solicitar consultas sobre cualquier asunto que afecte el funcionamiento del acuerdo. Entonces, siempre está abierto, digamos, un canal diplomático em, con Estados Unidos en virtud de nuestro acuerdo de promoción comercial, ¿sí? Que eso, digamos, es una ventaja que nosotros tenemos frente a otros países que no, al no tener acuerdo, pues tienen que, sí, mover esas vías diplomáticas. No, nosotros tenemos nuestra comisión de comercio a la luz del acuerdo de promoción comercial y digamos que siempre hay una línea de comunicación con Estados Unidos. Ahora, ¿por qué, digamos, o qué fue lo que justificó que Estados Unidos le impusiera aranceles a Colombia? ¿Vale? Entonces, lo primero es que pues, el gobierno Trump siempre ha hablado de una reciprocidad y pues como ustedes saben, de la, digamos, revisando pues, digamos, los datos macroeconómicos de Estados Unidos de esa desbalance en su balanza comercial de ese 1.2 trillones, pues digamos que Estados Unidos sencillamente tomó una decisión general. Hay que decir que, por ejemplo, con Estados Unidos, Colombia solo tuvo al inicio por allá en 2002 y 2013 una balanza cambiaria positiva, pero desde hace más de una década nuestra balanza con Estados Unidos es deficitaria, ¿sí? Digamos, incluso a 2025, si uno revisa las cifras del DANE hoy en día, seguimos arrastrando, digamos, ese déficit comercial. Fíjense que en de 2020 al 2025 hemos tenido años críticos, como por ejemplo 2022, donde tuvimos una balanza deficitaria cercana a los 3.000 millones de dólares en valor FOB. ¿Sí? Entonces, ese argumento digamos, de desbalance comercial con Colombia, pues claramente no es el mejor ejemplo. Seguramente con economías como China, Vietnam y demás, digamos que son, digamos, productoras y exportadoras netas a Estados Unidos de los productos que se consumen, pues sí tienen una, digamos, una historia diferente a la colombiana, ¿vale? Eso pues obviamente es importante porque lleva a que el caso colombiano pues sea examinado de forma diferente, ¿sí? Si uno llega y si la ministra, como seguramente sucedió, le dice, oiga, usted está alegando que nosotros le estamos vendiendo más de lo que importamos de ustedes, pues no es nuestro caso. Mire hacia atrás, llevamos una década, de hecho, importando más de lo que le exportamos seguramente ese discurso en un país que, digamos, el impacto de las exportaciones de Colombia a Estados Unidos realmente es muy, muy pequeño. Por ende, pues seguramente vamos a poder salir de esta situación muy bien librados y esperamos que además prontamente. Entonces, tenemos hoy en día entonces el 10% generalizado, con algunas excepciones. Ya vamos a ver qué productos quedaron exceptuados. Y pues tenemos el arancel general del acero y del aluminio y las manufacturas de estos productos que opera en general al 25%. ¿Vale?
¿Cómo quedamos entonces, digamos, con esas tarifas frente a otras economías? ¿Sí? Entonces, pues, por supuesto, frente a competidores, pues, digamos, con características similares como a nuestra economía, como la de como México podría ser, pues, digamos que en cierto sentido sí quedamos en una posición, pues, menos favorable, ¿sí? ¿Por qué? Porque digamos que recuerden que tras ese 25% inicial, el gobierno Trump luego, pues, decidió, digamos, recobrar, digamos, la relación comercial con México y Canadá, suspende, digamos, ese 25%, lo deja activo únicamente para automóviles y autopartes, y no les aplica, digamos, el arancel general ad valorem del 10%, pues que nos aplica al resto o a la mayoría de países por esos 90 días. Entonces ahí sí tenemos, digamos, como una disparidad con México y con Canadá, que son con quienes tiene pues el TIMEC, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Sin embargo, y pues qué pena la gráfica de pronto, no sé si se ve, estas son nuestras exportaciones, digamos, a Estados Unidos en los 10 productos más relevantes. Por supuesto, el producto que más exportamos cercano a los 5.000 millones de dólares en valor fue, pues, son pues todos el crudo, ¿sí? Luego sigue pues el oro, con un 1.400, 1.600, creo que cerró el año pasado, 1.600 millones de dólares en valor FOB, las exportaciones, digamos, a Estados Unidos. Luego vienen pues todo lo que son cafés cercanos a los 1.300 millones de dólares, flores y capullos, digamos, todo lo que tiene que ver con flores frescas, que digamos, ahí hay mucho revuelo, ya les voy a contar por qué. Luego vienen, pues, digamos, puertas, ventanas, marcos, todo lo que tiene que ver, digamos, con temas de construcción, algunos gasoils, rosas frescas, bueno, digamos, esos son como nuestros principales productos. Y digamos que la buena noticia es que cuando se emite esa orden ejecutiva el 9 de abril, quedaron algunas excepciones o quedaron algunos productos excluidos, ¿sí? Esos productos que quedaron excluidos constituyen casi que el 50% de nuestras exportaciones a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque quedaron excluidos el petróleo, el oro y algunos metales, medicamentos y madera. ¿Sí? ¿Por qué, digamos, el gobierno Trump decidió, pues, digamos, exceptuar esos productos? Y es que, como ustedes saben, la política económica de Estados Unidos, pues, digamos, está enfocada en es decir, se abandona, digamos, como política principal de Estado la generación de energía a través de energías alternativas. Recuerden que para eso el gobierno Biden, por ejemplo, había destinado casi 3 trillones de dólares. Llega el gobierno Trump y de nuevo retoma, digamos, no para esos programas, pero sí dice, sigamos explorando, sigamos explotando hidrocarburos, y por eso, digamos, digamos otros metales raros, metales pesados y demás, que son importantes para nuestra economía. Por eso, digamos que el petróleo y los metales, digamos, quedan exceptuados de esa medida del 10%. ¿Sí? Entonces, esos, digamos que constituyen casi que junto con el oro, que como ustedes saben hoy en día es como la reserva más, o digamos, la reserva más segura que existe, pues digamos que quedaron exceptuados, y pues son estratégicos para el gobierno de Estados Unidos, por eso se decidió, digamos, no grabarlos. Y como se los contaba, según el DANE y publicaciones recientes, algo más del 50% de nuestras exportaciones a Estados Unidos de bienes, pues digamos quedarían cobijados por esa medida. Entonces, eso pues obviamente constituye una oportunidad comercial para la industria. Hay que ver eso cómo lo lee nuestro gobierno actual, ¿sí? Porque digamos que con Estados Unidos en particular el sector petrolero ha venido ya desde hace una década pues claramente decreciendo. Recientemente seguramente ustedes vieron
esta semana, a finales de semana, las noticias de la salida, por ejemplo, de la última gran petrolera norteamericana de Colombia, que pues fue Shell, lo cual pues venía o se suma, digamos, a la salida de las otras 5 grandes petroleras a nivel mundial del mercado colombiano. Entonces, a pesar de que hay una oportunidad, digamos que, como saben, nuestra política actual de gobierno pues tiene un enfoque diferente, pero digamos que esto es algo que está sujeto, digamos, a revisión y a cambio. ¿Cómo quedan algunos, digamos, algunos productos que son importantes para nuestra economía? Digamos que aquí seleccionamos algunos que consideramos, perdón, que pueden ser relevantes. Por ejemplo, fíjense, el café, quedamos en igualdad de condiciones frente, pues, digamos, a exportadores, en particular, digamos, asiáticos y Brasil, algunos de Centroamérica. Sin embargo, digamos que pues ese impacto, ese encarecimiento pues de un 10% que en últimas es trasladado al consumidor final, podría llegar a afectar, digamos, el consumo de café colombiano en el mercado norteamericano. Sobre esto pues obviamente se está trabajando mucho, así como con las flores, que es un producto, digamos, muy sensible, digamos, al costo, al igual que el café. Sobre esos dos productos en particular, café y flores, los gremios están trabajando activamente, pues para ver si se puede, digamos, lograr un desmonte o un desescalamiento de ese arancel del 10%. Nosotros competimos, por ejemplo, en flores con países digamos, como México, que como sabemos, pues tienen una ventaja en su localización, pues porque son, digamos, un mercado natural para el mercado norteamericano de Estados Unidos, por lo cual, digamos que Flores se convierte o se ha convertido, digamos, en una prioridad de negociación para bajar el arancel. Luego vienen frutas, digamos, donde también, digamos, hay algunos productos que ya están ingresando de forma, pues, importante al estado norteamericano, como por ejemplo el aguacate Hass. Ahí tenemos, digamos, unas desventajas frente a competidores muy fuertes como México en este tipo de productos y digamos, en algunas otras frutas en las cuales, digamos, nosotros tenemos competitividad en exportación. Luego, también, digamos, en la industria textilera, digamos, si bien, digamos, nosotros no somos grandes exportadores de esta industria, digamos, al mercado norteamericano, sí pasamos de tener, que además, como ustedes saben, es una industria supremamente sensible, pues, al aumento de costos, ese 10%, digamos, que nos podría, pues, digamos, afectar de forma importante, pero también, digamos, viéndolo o leyéndolo de una forma positiva, pues digamos que podría generar, si en efecto, pues la tensión con China sigue de esta forma, podría incluso, pues, posicionarnos en cierto sentido como un destino. ¿Qué ha pasado, digamos, también a nivel internacional? Como ustedes lo han visto, muchas fábricas de China migraron a la región, ¿sí? A Indonesia, a Camboya, a Vietnam. Entonces, se ha visto mucho que si bien las exportaciones desde China a Estados Unidos en materia de textiles disminuyeron, se ha aumentado, digamos, en otras economías. Entonces, por eso les decía que la diversificación de la producción también, digamos, es un efecto positivo que, si bien, digamos, naturalmente está en Asia, ¿sí? Digamos, por el conocimiento, por la tecnología y por también los costos laborales asociados a la producción de esos productos, pues no se descarta que Colombia, pues, digamos, pueda estar ahí. Y finalmente, pues aluminio, acero, si bien de nuevo no somos grandes exportadores de este tipo de productos, sí tenemos algunas manufacturas livianas que tienen oportunidades, tienen mercado, digamos, en Estados Unidos y ese 25%, digamos, que sí nos puede afectar, por lo cual pues es importante pues entrar a renegociar con Estados Unidos esto.
¿Cuál es hasta la fecha o cuál es a la fecha la posición de nuestro gobierno? Digamos que en primer lugar, y esto pues es positivo, es que se ha respetado, digamos, la medida y se ha buscado que no haya una retaliación por parte de Colombia imponiendo, digamos, sobre aranceles a los productos originarios de Estados Unidos. Y esto, digamos que es positivo porque digamos, en un país como el nuestro, entrar en una guerra ahí sí comercial con nuestro principal aliado, al cual le exportamos casi el 28-30% de nuestras exportaciones, pues no, digamos, no es muy positivo porque pues podría afectarnos y casi que aplastar, pues digamos, una parte o una tercera parte de nuestras exportaciones. Entonces, pues digamos que esto es importante y es estratégico por parte del Estado colombiano. La semana pasada, fíjense que la ministra de Comercio pues se reunió con el también recientemente, nuestra ministra de Comercio encargada pues se reunió con el recientemente designado embajador Greer, que es el director hoy en día del USTR en Estados Unidos. Y se buscaron, digamos, o el discurso de Colombia, o la búsqueda de Colombia era pues poder bajar tanto el 10% como el 25%. Esto derivó además en que hoy y mañana, como ven ahí, Daniel Watson, que es el representante adjunto para nuestro hemisferio o para el hemisferio occidental, esté hoy y mañana en Bogotá. Y en particular ese tema de tensión actual es un tema, digamos, en relación con el cumplimiento de reglamentos técnicos o más bien de la certificación de reglamentos técnicos para vehículos y, digamos, algunas de sus autopartes. Colombia, digamos, ha seguido, digamos que en el mundo hay como dos tipos de regulaciones. Colombia se ha ido más por seguir la regulación de de la Organización de las Naciones Unidas, muy cercana también al modelo eh, europeo de certificados de demostración de conformidad por parte de terceros y no de la autocertificación como es un poco más el sentido que tienen los, digamos, los autopartistas y los ensambladores de vehículos en Estados Unidos. Eso pues obviamente, como les decía, en cierto sentido ha mostrado una preocupación por parte del gobierno de Estados Unidos, donde incluso pues el embajador ha señalado que esa medida o que debería entrar en vigor en Colombia el próximo 2 de mayo, podría generar, digamos, un impacto de casi 700 millones de dólares anuales de ventas del mercado norteamericano al colombiano. Entonces, fíjense que a pesar de que somos pequeños, no quiere decir que no seamos importantes para Estados Unidos. Tanto así que, pues digamos, se desplaza, digamos, este representante junto para buscar que Colombia, pues, en cierto sentido, no, o genere un periodo de transición, ¿sí? Que es lo que se le ha recomendado, lo que se pide al gobierno colombiano de la entrada en vigor, digamos, de esas regulaciones sobre certificaciones de demostración de conformidad por parte de terceros. ¿Sí? Y no, digamos, hacerlo pues obligatorio desde casi que de finales de esta semana. Entonces vamos a ver en qué terminan esas conversaciones, se están desarrollando pues en este momento. Algunas conclusiones sobre esta primera parte de la charla. Entonces, primero, estos nuevos aranceles del 10 y el 25%, pues, por supuesto, pues suponen una barrera de comercio inesperada. Eso pues obviamente hace que nuestras estructuras de costos deban ser revisadas, reevaluadas. Esto pues obviamente acompañado de pues estos negociaciones que está llevando a cabo a nivel diplomático nuestro gobierno a través del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Segundo lugar, hay que estar muy atentos. Día a día, pues se están presentando cambios, por lo cual debemos estar muy actualizados y contar con una asesoría adecuada, digamos, en materia comercial y de comercio exterior. El 9 de julio, pues estaremos muy pendientes porque se cumplen los 90 días de estas medidas de revisión arancelaria. Vamos a ver, todavía falta tiempo, vamos a ver qué sucede.
Las decisiones gubernamentales pues son claves, ¿sí? Para manejar esto desde el diálogo, desde la negociación. Como sabemos, el gobierno actual es un norteamericano, es un gobierno transaccional, así que pues hay que ir, buscar el espacio y hacer la mejor negociación que tengamos. Si bien no son afectaciones, digamos, catastróficas, son inesperadas, por lo cual, digamos, es importante que nuestra industria exportadora, pues se adapte rápidamente. Y lo otro es que, finalmente, una conclusión es que vamos a ver cómo termina, si empieza a desescalar esa tensión entre China y Estados Unidos. ¿Por qué? Porque se ha advertido que podría generar, digamos, unos efectos indeseados en el comercio exterior mundial. Las últimas 2 semanas se ha reportado que primero se han disminuido las frecuencias de embarcaciones desde China a Estados Unidos, ¿sí? Más o menos dicen que, digamos, con cifras como tal de navieras y demás, ha disminuido el comercio en 1/3. Y eso pues obviamente, hoy en día, ¿qué significa? Hoy en día significa pues menos contenedores llegando a Estados Unidos, menos líneas navieras o menos embarcaciones pues en tránsitos. Pero entonces dicen que se podría desencadenar si, por ejemplo, el día de mañana continúan las medidas del 145% y del 84% de China a Estados Unidos, y se llega ya a un punto crítico en el cual Estados Unidos diga, ok, vamos a desescalar esto y vuelve y baja, digamos, o a 0 o al 10%. Eso va a generar, digamos, un efecto, ¿sí? Rebote como lo vimos post pandemia, en el cual, ¿qué va a pasar? Entonces, todas las líneas navieras van a estar congestionadas, se van a, obviamente, a incrementar los costos, digamos, de transporte, no va a haber los contenedores suficientes para movilizar todas las mercancías que el mercado norteamericano va a demandar, etcétera, etcétera. Entonces, fíjense que a pesar de que es una tensión entre dos grandes, seguramente pueden estar teniendo efectos nocivos para nuestra logística, para nuestros costos logísticos de acceso, porque pues se va a restringir mucho el acceso al comercio. Entonces, hasta aquí nuestra primera parte de la charla. No sé, Karen, cómo vamos de tiempo. Bueno, bueno, entonces, si quieren, sigamos entonces la segunda parte de la charla. Entonces, tiene que ver con estos otros cambios recientes en la relación comercial con los Estados Unidos. Em, En particular, digamos, les quiero hablar sobre una nota interpretativa, que es la nota interpretativa número 9 a nuestro acuerdo de promoción comercial, ¿sí? Con Estados Unidos. En primer lugar, algunos comentarios generales, ¿sí? Sobre todo lo que tiene que ver con protección de inversiones vía capítulo de inversión de tratados de libre comercio. El capítulo 10 que nosotros tenemos en nuestro APC con Estados Unidos es muy importante. Recuerden que estos capítulos lo que buscan es generar o, digamos, disponer de una serie de estándares que deben respetar los estados receptores o los países receptores de la inversión extranjera a los inversionistas extranjeros de su contraparte, de tal forma pues que, digamos, esas inversiones recíprocas tengan un trato adecuado, tengan, digamos, unas garantías mínimas para su desarrollo y pues puedan, digamos, florecer sin interrupciones de poderes, digamos, soberanos abusivos. Entonces, en primer lugar es cuáles son las características o, digamos, como para darles unos ideas generales, unos comentarios generales sobre la importancia o la relevancia de estos capítulos. Primero, es que
esos capítulos pues materializan lo que nosotros llamamos como la ruptura con el sistema clásico de protección diplomática de particulares. ¿Eso qué quiere decir? Que yo ya como inversionista o colombiano en Estados Unidos o norteamericano en Colombia no tengo que ir, ¿sí? por canales diplomáticos y buscar la protección de mi inversión, sino que yo directamente puedo hacerlo, ¿sí? a través de las herramientas que ese capítulo a mí me brinda. ¿Sí? Y eso, digamos, va muy unido al segundo punto, que es el de permitir la actuación directa de particulares digamos, para resolver las controversias. Recuerden que nosotros siempre, históricamente, siempre se hablaba de la solución de controversias Estado a Estado, y para eso está la Organización Mundial de Comercio. Esta serie de capítulos en nuestros acuerdos de promoción comercial lo que buscan es que un inversionista que vea violentados sus derechos y sus garantías puede llevar directamente a un estado, a un tribunal de arbitramiento internacional para dirimir la controversia respectiva, ¿sí? Esto pues, se los digo, no ha sido pues un tema pacífico, sobre esto pues ya ha corrido, digamos, en cierto sentido, mucha agua debajo del puente y esto se ha venido depurando. Hay detractores de esto, pero también hay quienes lo soportan. Entonces, pero es importante que sepamos que existe en la herramienta, en el instrumento internacional comercial que tenemos con Estados Unidos y que además acaba de ser, en cierto sentido, interpretado de forma, o más bien con autoridad por parte de los dos estados. En tercer lugar, que es, digamos, lo que ha generado en cierto sentido, pues muchos debates, y es que por regla general los tratados y los acuerdos internacionales y en particular este capítulo, pues se tienen que ceñir al texto de lo que fue negociado. Sin embargo, estos capítulos de inversión hacen referencias a la costumbre internacional, ¿sí? Y, digamos, en estricto sentido jurídicamente hablando, el derecho internacional consuetudinario, la costumbre internacional, pues obviamente ha sido decantada con base en el tiempo y ha tenido, digamos, unas interpretaciones muy variadas sobre cuáles son los límites o cuál es realmente el ámbito de cobertura de esas obligaciones. Y finalmente es relevante, ¿por qué? Porque los laudos condenatorios, ¿sí? En este tipo de arbitramientos, en este tipo de controversias, no necesitan de homologación en el país receptor, lo que nosotros, recuerden, para los abogados o los no abogados, aquí lo llamamos como el trámite del exequatur. No es necesario, digamos, surtir ese trámite, por lo cual yo puedo hacer valer un laudo internacional de forma directa contra el Estado en caso de que sea condenado. Entonces, esto es una explicación supremamente rápida de la importancia, digamos, de ese capítulo 10 que nosotros tenemos con bajo el APC con Estados Unidos. Ahora, teniendo eso claro, también tenemos que entender qué es lo que pasó, qué es eso de las notas interpretativas, ¿sí? Entonces, técnicamente no hay una definición jurídica de qué es una nota interpretativa, ¿sí? Pero la Comisión de Derecho Internacional de la Organización de Naciones Unidas sí ha dado una definición de qué es lo que debe entenderse por una nota interpretativa, ¿sí? No, yo se las dejo ahí, pero digamos que en últimas lo que les quiero transmitir es que son interpretaciones que hacen los estados partes, en particular si es un estado, si es un tratado bilateral, como por ejemplo el que nosotros tenemos con Estados Unidos, en el cual digamos, los dos estados se pronuncian sobre alguna parte del acuerdo internacional y pueden, digamos, llegar a acuerdos sobre cómo se debe entender una parte, un artículo, un término, una palabra como tal del texto del acuerdo. Y esta misma Comisión de Derecho Internacional ha señalado que cuando los países o los estados parte del tratado se pronuncian, ¿sí? de forma espontánea, de forma, digamos, clara sobre la interpretación, esto constituye una interpretación auténtica y además vinculante del texto del acuerdo. Esto no es nuevo, digamos, en nuestro sistema jurídico, en el sistema jurídico colombiano. Ya, por ejemplo, se había dado un debate en la interpretación del artículo por allá 16 del acuerdo de promoción de inversiones que nosotros tenemos con Francia. Hubo un pronunciamiento de la Corte Constitucional a través de la sentencia que ven ahí, que es la C-252 del año 2019.
donde hubo una declaración interpretativa entre Colombia y Francia sobre el alcance, digamos, de ese artículo 16 de ese acuerdo de promoción recíproco de inversión, de protección y promoción recíproca de inversiones. Pero con Estados Unidos realmente nunca habíamos tenido una nota interpretativa. Sí, pues, y esa es la gran relevancia o la gran importancia de ese cambio que se dio recientemente. Em, ¿Cómo, o más bien, qué es relevante de esta nota interpretativa? Y aquí empiezan, digamos, hay temas que pues es importante resaltar. Cuando uno mira las declaraciones, por ejemplo, que hizo en su momento la representante o la embajadora del USTR, que era, digamos, una embajadora diferente a la que nombró Donald Trump. Y esto es también muy relevante porque fíjense que esta nota interpretativa del lado de Estados Unidos la firmó una embajadora ya saliente, que venía además pues, del gobierno Biden. Y del lado colombiano, esa nota interpretativa la firmó también el ministro Reyes, que venía de la DIAN, estuvo con un paso bastante rápido por parte, digamos, en el Ministerio de Comercio y ya no está. Entonces, ninguno de los dos que negociaron, digamos, esa nota interpretativa se encuentra en el gobierno, pero en efecto es una nota que ya está publicada. Por ejemplo, si uno entra a la página del USTR, está en Estados Unidos, está, digamos, ya también el enlace, si uno entra, digamos, oficialmente a la página del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. No existe todavía la versión en español, pero lo cierto es que cuando uno entra a la página del USTR en Estados Unidos, del Departamento Comercial de Estados Unidos, se dejan dos notas, ¿sí? Y es las que yo les cito ahí. Fíjense, la embajadora en su momento dijo dos cosas, y es, esa nota interpretativa, primero, refleja el entendimiento de vieja data de los Estados Unidos sobre el acuerdo de comercio, y esto es muy importante, no modifica el acuerdo, tampoco crea nuevos compromisos e disminuye los existentes. Ya digamos, esto es una apreciación que nosotros dejamos y es eso no parece ser tan claro, porque cuando uno mira la nota interpretativa, ¿sí? Digamos, el deber ser de una nota interpretativa es que las dos estados partes hacen una interpretación con autoridad sobre una parte del texto que de pronto no era clara o sobre la cual quieren tener un entendimiento mutuo. Y las notas interpretativas, digamos, tienen una restricción y es que no pueden generar nuevos compromisos, no pueden generar nuevas obligaciones, porque principalmente lo que deben hacer es interpretar, pero no crear nuevas obligaciones. Y esto, digamos, no es tan claro en lo que terminó pasando con esa nota interpretativa en últimas. Ya vamos a ver por qué. Entonces, la nota interpretativa va por diferentes puntos del capítulo 10, ¿sí? En particular, nos vamos a referir como a las más relevantes, ¿sí? Entonces, hay primero una nota sobre este artículo 10.3 que es sobre el trato nacional, es decir, sobre ese trato no discriminatorio que debemos dar a los extranjeros o a las inversiones internacionales o de extranjeros en Colombia, en particular en este caso de norteamericanos en Colombia o de colombianos invirtiendo en Estados Unidos. Recuerden que esto va en doble vía. Esto no solo le aplica a los norteamericanos, sino también a nuestras inversiones en Estados Unidos. ¿Qué es relevante sobre ese artículo 10.3? Fíjense que em, primero, la nota dice, oiga, yo solo puedo proteger inversionistas que estén en las mismas circunstancias que un inversionista local, ¿sí? Si yo tengo una inversión extranjera de Estados Unidos con un inversionista local, deben estar en las mismas circunstancias para que yo empiece a revisar si en efecto una medida del Estado receptor es violatoria de ese principio de trato igualitario o de trato nacional. ¿Qué es lo importante? Fíjense que la nota dice, oiga, ese análisis de comparabilidad entre las inversiones extranjeras y las inversiones locales deben tener en cuenta, primero, todas las circunstancias que rodean la inversión, ¿sí? Incluso cuando el trato relevante distingue entre inversionistas e inversiones sobre la base de objetivos legítimos perseguidos por programas de ayuda o bienestar público. Es decir, en últimas, y esa parte es un poquito complicada de leer y entender,
pero fíjense que pareciese que le quisieran dar como un trato diferenciado a esas inversiones internacionales que están enfocadas en programas de ayuda a bienestar pública o público con otros que no. Casi que uno pudiese llegar a entender, pero pues esta es una apreciación académica, digamos, en este tema interpretativo, es que si dos compañías están iguales, en igualdad de condiciones, pero una, digamos, está enfocada o tiene programas de ayuda a bienestar público generados por el Estado receptor, de pronto no está en unas mismas circunstancias que otra que no y podrían incluso denegarle, digamos, ese estándar de trato nacional por no estar, digamos, siguiendo esos programas de ayuda o bienestar público. Es una de las, digamos, de las interpretaciones que hay. Digamos, no aclara mucho el texto, como se los digo, pero pues es importante para empezar a tenerlo en cuenta. Luego viene la nota sobre el artículo 10.4, que es el que trata todos los temas de nación más favorecida. Ese es un, digamos, un estándar internacional de trato que lo que busca es que un país le extienda al otro, a su contraparte, los beneficios que le ha ofrecido a terceros. Sin embargo, esto en el mundo de la protección de inversión, de la protección de inversiones, pues, ha tenido pues muchos inconvenientes porque muchas veces se utilizaba este estándar de trato nacional para, digamos, de alguna forma hacerle el quite a requisitos que debían ser agotados por parte de mi contraparte para llevarme a un arbitramiento internacional. Esto, digamos, lo recalca la nota interpretativa. Fíjense porque dice que pues, se genera una, o más bien se aclara la imposibilidad de que se puedan extender, ¿sí? Ese tipo de protecciones de nación más favorecida, ¿a qué? A condiciones de consentimiento, a procedimientos, a cláusulas sombrilla y a estándares autónomos de trato justo y equitativo. Básicamente es lo que yo negocié con ustedes, Estados Unidos. No, digamos, ustedes no pueden acudir a otros tratados que yo haya como Colombia negociado con otras jurisdicciones en las cuales haya un trato mucho más, digamos, mucho más benéfico para sus intereses procesales, o que, por ejemplo, cubra, digamos, cualquier tipo de violación, incluso contractual, por eso hace referencia a cláusula sombrilla. eh, y digamos que lo que hace es ponerle un cortapisa al uso de ese estándar de protección de trato de nación más favorecida. Entonces es bastante restrictiva en la interpretación que hacen sobre ese punto. Uno de los estándares pues obviamente más, más complejos de digerir y pues que son los que generalmente tienen mayor debate en el mundo de las inversiones internacionales es lo que tiene que ver con el estándar de nivel mínimo de trato, ¿sí? Porque pues es un estándar residual, ¿sí? Que ha tenido, digamos, muchísimas derivaciones, entonces la violación a las expectativas legítimas, cómo se debe entender ese estándar mínimo de trato, si es el estándar mínimo de trato a nivel internacional, de acuerdo con la costumbre internacional y demás. En este punto, digamos, la nota interpretativa que se firmó con Estados Unidos, pues digamos, hizo varias aclaraciones. Primero, o primero señala que ese estándar mínimo de trato, trato justo y equitativo, que también, digamos, es conocido de esa forma, va a estar sujeto, digamos, a dos conceptos de derecho internacional, que es la práctica estatal y la opinio juris, que son, y que apenas ser un poco aquí académico, como los elementos objetivos y subjetivos de la costumbre internacional. En otras palabras, es que ese estándar de trato justo y equitativo tiene como límite las prácticas estatales que se cumplen de buena fe con el objeto, o más bien con la subjetividad y el convencimiento de que esa práctica que yo estoy desarrollando es una práctica admitida o reconocida por los demás estados, ¿sí? Entonces, esa referencia, sí, a la práctica estatal y la opinión juris, digamos que no es que antes no hubiera estado claro,
¿sí? Pero sí marca una, digamos, una línea muy clara entre otro tipo de fallos a nivel internacional que se han apartado o que han señalado que el estándar mínimo internacional tiene algunas excepciones o tiene algunas aristas. Entonces, aquí lo que hace Colombia de Estados Unidos es decir, esa no es la interpretación, el estándar mínimo internacional es lo que dice la práctica estatal y la opinión juris a nivel internacional, bajo el derecho internacional consuetudinario, es ese mínimo y nada más. No, no hay que ponerse a inventar. Los árbitros que decían estas decisiones no pueden ponerse de alguna forma creativos y tienen que limitarse, digamos, a fallar en ese sentido. ¿Vale? Em, cosas, en eso, digamos, están las viñetas uno y 2 cosas bastante interesantes que, digamos, no, yo no había visto, por ejemplo, en la práctica, es que fíjense que señalan que eh, dentro de ese concepto de práctica estatal, los árbitros que decidan esas controversias pueden tener en cuenta, como ejemplo, decisiones de cortes nacionales, incluso legislación nacional relativa al asunto que se tiene como una regla a la luz del derecho internacional consuetudinario. Esto es bastante, digamos, exótico, por decirlo de alguna forma, desde un punto de vista jurídico, porque para el derecho internacional la legislación nacional no es nada más que un hecho, ¿sí? Entonces, cuando yo o digamos, lo que llama la atención de esta nota interpretativa es que si yo, digamos, señalo que esa práctica internacional incluso puede, ¿sí? Puede estar atado, puede llenarse o puede, digamos, complementarse con decisiones o legislación nacional, pues es bastante complejo porque pues la legislación nacional atiende unos propósitos especiales, ¿sí? O unos propósitos muy particulares. Incluso puede llevar, esto es una pues apreciación personal, digamos, a decisiones en ciertos sentidos sesgadas, ¿sí? Porque ¿qué pasa si uno de esos árbitros o, digamos, empieza a apoyarse, digamos, en legislación nacional que le conviene más a un estado que a otro, precisamente porque, digamos, está más acorde con su sistema jurídico? Esto además, y esto es relevante, hay que tener en cuenta que pues nuestra legislación es de corte civilista, mientras que la de los Estados Unidos es de corte anglosajón, con las consecuencias gigantescas o las diferencias que eso tiene o que podría tener en una decisión en la cual un árbitro decida, pues digamos, seguir este punto 2A que trae pues esta nueva nota interpretativa. ¿Vale? Em, Finalmente, pues esta nota en particular sobre este artículo 10.5 señala que los estados no están obligados a otorgar el mismo nivel de garantías procesales en los procedimientos administrativos a que le otorgaban los procedimientos judiciales. Y esto realmente nos llamó la atención y es muy preocupante, porque fíjense que es como si los procedimientos administrativos tuvieran un estándar más bajo que un procedimiento judicial tanto en Estados Unidos como en Colombia, ¿sí? Entonces, eso, digamos, a nuestro criterio, pues no, la verdad no entendemos por qué o cuál era el objetivo, digamos, de fijarlo así. Es como si, digamos, para nadie es una sorpresa que digamos, el sistema, digamos, algunos procedimientos administrativos en Colombia pueden llegar a tener algunas falencias o porque no hay una doble instancia o porque muchas veces, digamos, hay en cierto sentido un sesgo porque es la misma entidad con los mismos funcionarios, de pronto alguna dependencia diferente o con algún competente funcional superior, pero bajo una misma sombrilla, una misma entidad que digamos, eso puede rayar en cuanto a si realmente hay un derecho de defensa efectivo. Entonces, pareciese que a lo que le apunta, digamos, esa nota interpretativa en una lectura inicial es como sabemos que eso pasa en un proceso administrativo, y si ese proceso administrativo causa un perjuicio al inversionista extranjero, pues tenga en cuenta que como esos tienen un estándar más bajo, pues no me puedes llevar a un arbitramiento internacional si alguna violación se llega a dar en esa instancia. Básicamente es como uno podría entender esa provisión. Ahora, si la violación es ya a nivel judicial, bueno,
Es como si nos dijeran, ahí sí estamos hablando de otra cosa. ¿Sí? Como si las cortes estuvieran en un nivel superior que los procedimientos administrativos. Es un poco a lo que le apunta también esa parte de la nota interpretativa. Em, y fíjense que esto es interesante. Recuerden que las notas interpretativas tienen que aclarar, pero no pueden generar nuevas obligaciones. Y ya les he hablado un montón de cosas que pues ni están en el capítulo 10 ni son abordadas de esa forma en el capítulo 10, por lo cual obviamente empiezan a surgir las dudas de ¿esto realmente es una nota interpretativa? ¿O esto realmente excedió lo que ya, lo que venía, digamos, en el tratado? Y en efecto esto lo que debe obligar es a que haya una renegociación que tenga que pasar por el Congreso y demás aprobaciones propias de este tipo de instrumentos internacionales. ¿Vale? Otro, digamos, y dentro de ese mismo debate sobre si realmente, digamos, se excedió o no la nota interpretativa, tiene que ver con todo, con el artículo 10.7 de ese capítulo 10 relativo a todo lo que tiene que ver con expropiaciones y compensaciones, ¿sí? Fíjense que se señaló en la nota interpretativa que todo lo que tiene que ver con expropiaciones indirectas, es decir, a todas esas expropiaciones que no derivan de un acto administrativo puro y duro en relación, digamos, para eliminar el derecho de propiedad de un particular sobre, ¿sí? Sobre un bien, sino a esas medidas o conjunto de medidas que unidas terminan erosionando la inversión en un activo, digamos, cubierto por el tratado. Fíjense que lo que dice la nota interpretativa es que para ese tipo de expropiaciones indirectas, los actos del Estado deben destruir todo o virtualmente todo el valor económico de la inversión, ¿sí? Y esto es algo que no está escrito en el texto del capítulo 10. ¿Sí? Aquí lo que está diciendo la nota interpretativa es, usted solo puede ir y demandar al Estado colombiano, o usted, señor colombiano, solo puede llevar a Estados Unidos a una controversia internacional si a usted le destruyeron todo o virtualmente toda su inversión. Si no está en ese punto, ni lo intente. Básicamente es lo que quiere decir esa nota interpretativa. Y eso no está escrito de esa forma en el tratado. ¿Sí? Es decir, yo tengo que esperar a que realmente me quiebre, a que realmente entre, por ejemplo, digamos, ya en cesaciones de pagos y demás para poder demandar al Estado colombiano, norteamericano en un tribunal internacional. No, yo creo que no es así como el tratado lo quiso decir. De hecho, estos tratados también lo que buscan es prevenir que un daño que se empieza a causar, pues finalmente lleve a la destrucción total de una inversión. Por eso se invoca, digamos, la protección del acuerdo. Sin embargo, fíjense que esa nota interpretativa tiene un alcance muy relevante y también muy delicado. ¿Sí? ¿Hasta qué punto entonces debo aguantarme yo como inversionista extranjero para poder ejercer mis derechos? ¿Sí? Con base en esta nueva interpretación sobre el daño que me causa. Em, También, digamos, se retoma, esto ya, digamos, venía en cierto sentido claro, pero la nota interpretativa reafirma el derecho que tiene tanto Colombia como Estados Unidos, lo que se haya llamado doctrinariamente como el derecho a regular. ¿Sí? Ustedes saben que los de los grandes detractores de este tipo de acuerdos están que, pues básicamente señalan que se coarta el derecho de un Estado a regular sobre materias como defensa, medio ambiente, seguridad, salud. ¿Sí? Em, Esta nota interpretativa reafirma el derecho de cualquiera de las partes, Colombia y Estados Unidos, para adoptar, mantener o ejecutar todo lo que tiene que ver con medidas medioambientales. ¿Sí? Como ustedes saben, todos estos arbitramientos internacionales, no bajo el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, pero sí bajo otros, han estado, digamos, muy cercanos a temas medioambientales, ¿sí? Relacionados con proyectos mineros, con proyectos extractivos y demás. Entonces, casi que se reitera el que Colombia va a tener el poder, ¿sí? O el derecho de regular en esa materia y que y como hago esa excepción, ¿sí? No me pueden llevar a mí como Estado a un arbitramiento internacional si algún perjuicio se le llegase a causar por una de estas medidas a un inversionista internacional.
Luego vienen, que no me voy a detener aquí, digamos, algunos temas procesales. Se crean nuevos términos, como por ejemplo esto de reclamaciones hipotéticas. Fíjense que la nota trae la expresión reclamaciones hipotéticas para referirse a aquellas reclamaciones sobre futuras violaciones del acuerdo. Entonces, eh, esta nota sí trae, digamos, en particular en esta parte procedimental, y es cuándo puedo presentar una reclamación, por qué puedo presentar una reclamación, cómo puedo hacer la tasación de mis perjuicios si la nota interpretativa tiene unos cortapisas que no estaban contemplados, digamos, inicialmente en el acuerdo. Vamos a tener aquí simplemente voy a cerrar con esta parte. Digamos, sin lugar a dudas, la nota interpretativa toca temas muy delicados frente a potenciales litigios que inversionistas colombianos puedan tener con el gobierno de Estados Unidos o inversionistas norteamericanos puedan tener con sus inversiones en Colombia en contra del Estado colombiano. Sin embargo, el nivel de litigiosidad bajo STLC ha sido bajo. ¿Sí? A la fecha, digamos, en total, no solo de Estados Unidos, sino en total, Colombia ha afrontado 25 demandas internacionales a la luz de acuerdos internacionales de inversión. Hemos concluido 12 de estos y están pendientes de decisión 13. ¿Sí? En relación con el capítulo, digamos, 10 del acuerdo de promoción comercial con los Estados Unidos, hemos concluido 3 procedimientos, todos a favor de Colombia, y hoy en día tan solo tenemos pendientes de decisión 2 casos. Entonces, fíjense que el nivel de litigiosidad bajo el APC con Estados Unidos realmente ha sido bajo. Algunas conclusiones, ya para cerrar como esta segunda parte. Primero, si bien la existencia de un capítulo de protección de inversiones no constituye un elemento de decisión fundamental para una toma de decisión de inversión, es mejor tenerlo a no tenerlo. ¿Sí? Es decir, ningún inversionista extranjero dice yo voy a invertir en Colombia simplemente porque existe un capítulo 10 dentro del acuerdo de promoción comercial que me protege, ¿sí? Pero sin lugar a dudas es uno de los factores de que un inversionista extranjero tiene en cuenta para invertir en un país como el nuestro, ¿sí? Dice, oiga, yo pues asumo riesgos porque todos los inversionistas deben asumir riesgos, en efecto el mismo capítulo 10 lo señala así, pero si tengo además un instrumento internacional que me protege, pues mejor. Es decir, suma en vez de restar. Segundo, segunda conclusión, el acuerdo de promoción con los Estados Unidos no constituye, digamos, uno de los instrumentos internacionales de capítulo 10 que ha sido, digamos, utilizado para demandar o para llevar al Estado colombiano a tribunales de arbitramiento internacional. Hay otros, digamos, tratados que han sido mucho más utilizados, tipo España, tipo Canadá, tipo Suiza. Digamos, esos grandes arbitramentos han sido, digamos, alegados, digamos, con base en otros instrumentos internacionales. Tercero, la nota interpretativa número 9, sin duda, pues va a marcar o marca un precedente en la postura de nuestro gobierno actual frente a los acuerdos internacionales de inversión y los perjuicios que pueden generar a algunos estados receptores. Digamos que cuando llegó en su momento el ministro Reyes, que venía de la DIAN, pues digamos, él señaló que no le gustaban los acuerdos de inversiones internacionales, de protección de inversión internacional, ya fuera que fueran instrumentos independientes o estuvieran en un capítulo como lo está el de Estados Unidos. Y claramente esa nota interpretativa marca, digamos, una postura en relación con ese tipo de acuerdos, ¿sí? Inicialmente recuerden que se hablaba de denunciar el acuerdo, de denunciar, incluso de eliminar ese capítulo del tratado, pero en últimas se terminó generando fue esta nota interpretativa. Marca, digamos, un precedente importante. Vamos a ver cómo se tiene en cuenta para futuros casos que se decían a la luz de ese acuerdo. Y finalmente, pues no conocemos la versión en español de esta nota interpretativa, ni tampoco la postura del nuevo representante del USTR aquí en Colombia. Entonces, pues hasta aquí la presentación. Muchísimas gracias por el espacio y no sé, Karen, si quieras que revisemos algunas dudas o Sí, atendamos alguna sí, inquietud. Les muchas dejo también gracias. mis datos por si tienen alguna duda. Igual les vamos a compartir la presentación con el mayor gusto.
Gracias, Camilo. Gracias por compartir tus conocimientos. Tenemos una pregunta en el chat que dice, ¿el arancel recíproco está por encima del TLC entre Colombia y Estados Unidos? ¿Cómo queda el TLC? Esta pregunta es Sí, de Javier Amin. sí, desafortunadamente sí, Javier. Nosotros pues el universo, casi que el 99% del universo arancelario con Estados Unidos estaba ya totalmente desgravado, ¿sí? En algunos productos tenemos algunas cuotas de ingreso, pero por supuesto este 10% es un sobrearancel con el cual nosotros pues no estábamos contando. Como lo comenté al inicio de la charla, pues desafortunadamente, el gobierno norteamericano, y pues esto pues fue reservado también en algunos puntos de nuestro acuerdo de libre comercio, tiene la facultad por efecto de evitar un daño, una emergencia económica en Estados Unidos, a salirse del acuerdo e imponer este tipo de aranceles. Pero pues la idea es que con nuestras buenas gestiones diplomáticas pues podamos restablecer prontamente ese nivel de desgravación que tenemos con el acuerdo. Claro que sí, Camilo, gracias por responder. Esta es la única pregunta que teníamos en el chat. La idea es que si tenemos mayor información o alguna novedad, pues podamos compartirlas con los asistentes. Si es caso, volver a convocar, entonces, porque de verdad debemos estar muy actualizados, muy pendientes del tema debido pues a la afectación que tiene, obviamente, al tema del comercio exterior de Colombia y obviamente a los inversionistas. Eh, Eso sería todo el día de hoy. Muchas gracias como siempre y nos veremos en otra próxima oportunidad. A ustedes, muchísimas gracias por la invitación. Un feliz día. Saludos.